Dios lo bendiga, hermano. Aquí le traigo una lectura de la Biblia, un tema que vamos a ver, que vamos a escudriñar la Biblia un poco sobre qué dice la Biblia sobre todos aquellos que mueren, qué pasa con ellos, o qué pasa con aquel que muere, a dónde van. Si ya muere y se acaba, o si hay reencarnación, como tal vez se escucha en otros religiones como el budismo, que muere y reencarna en otras cosas. Veamos qué es lo que pasa cuando alguien muere, un hombre muere. Vamos a ver, a transportarnos a la palabra de Dios, a las santas escrituras, sobre aquel cuando uno muere y sobre qué está conformado el cuerpo del hombre, si hay vida más allá de la muerte. Amén. Y aquí su amigo Francisco Guzmán en su canal Pescadores de Hombre. Sígueme y te haré pescadores de hombre. Aleluya. Bendito sea el Señor. Bendito el que vive por los siglos de los siglos. Para empezar, hermano, vamos a hacer una pequeña oración para poner este video en manos del Señor, para que muchas personas puedan lograr entender y puedan llegar a muchas personas a conocer que hay más allá de la muerte. Amén. Oren conmigo. Padre Santo que estás en los cielos, Dios, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, vengo delante de tu presencia, Dios, para exponer esta hermosa palabra de Dios, Señor, sobre la escritura, Padre Celestial, que tú has dado, Dios, a nosotros, Padre Celestial, para que entendiésemos, Dios, y para que le prediquemos, Padre Celestial. Ayúdame a mí, Dios, con ese don de ciencia, Dios, con ese denuedo, Señor, con esa sabiduría, Dios, con ese entendimiento y con ese conocimiento tuyo, Padre Celestial, para poder exponer adecuadamente tu palabra, Señor. Bendice, Dios, todas esas personas que van a mirar este video, Padre Celestial, sea usted con ellos, tocando sus corazones, Señor, pues sobre todo, Dios, que puedan arrepentirse, Dios, y puedan entrar en tus caminos, Dios, Padre Celestial, para que tú puedas trabajar con ellos, Dios, para que tú puedas salvarlo, Dios, y puedas darle esa vida eterna, y más que nada, Dios, tú le muestres, Dios, la verdad, Dios, sobre el mundo, Dios, la verdad, Dios, sobre si hay muerte, Dios, si hay vida después de la muerte, Señor, o no lo hay, Señor. Veamos ahora, Señor, y escudriñemos tus palabras, Señor. En el nombre de Jesús, pongo en tus manos, pues, Dios, este video, Dios, y todas esas personas, Dios, que lo van a ver. Dios, bendícelo, Dios, y yo los bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Para empezar, hermanos, vamos a comenzar en el libro de San Lucas, Evangelio de San Lucas, capítulo 16, sobre un pasaje que citó Jesús, cuando en los tiempos de Jesús, cuando Él estuvo aquí. Vamos a leer capítulo 16 del libro Lucas, versículo 19 al 31. Aquí contaba una historia muy interesante sobre la vida y la muerte. Veamos qué es lo que dice. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lambían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran encima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. Entonces le dijo: Te ruego, pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, Padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Bendito eres, Señor. Bendito es tu palabra, Dios de los ejércitos. Alabado sea Dios. Veamos que, hermanos,
que este pasaje se trata de dos personajes, ¿verdad? Sobre un rico y sobre un hombre llamado Lázaro. El nombre de rico no lo mienta la palabra, pero es un hombre rico que se vestía con esplendidez y hacía gran banquete cada día. Pero el mendigo estaba ahí a la mesa, dice, lleno de llagas en sus rodillas para esperar las migajas que caían de la mesa del rico. Tal vez sería como un esclavo del rico, que tal vez que en aquellos tiempos, antes había esclavo, aún entre el pueblo de Israel, compraban, si alguien podía pedirle prestado a alguien y no le pagaba en un determinado tiempo, ese hombre se hacía esclavo del que le prestó, del dueño del dinero. Entonces era esclavo él, su esposa y sus hijos, y le tenían que servir por un determinado tiempo de año. Y pues tengo por seguro que tal vez este mendigo era un esclavo del rico, pero este rico lo trataba muy mal. Dice que tenía llagas en sus pies, en sus rodillas, y aún los perros venían y le lambían. Pero aconteció que el mendigo murió, y dice que vinieron unos ángeles, fíjese, unos ángeles por él, y lo llevaron a un lugar que se llama el seno de Abraham. Seno de Abraham, un lugar de consolación. Entonces, vemos y aconteció que el rico también murió y fue sepultado, dice. Y cuando abrió sus ojos, dice que estaba en el Hades. O sea, tal vez en el infierno, pues. Traducido es el infierno. Y alzó sus ojos y estaba en un lugar de tormento. Así que, hermanos, cuando uno muere, hay dos caminos. El paraíso, donde está el seno de Abraham, donde son consolados aquellas personas. Y el otro, el Hades, o el infierno, o el Seol, donde están aquellas personas sufriendo en sufrimiento. Así que cuando uno muere, hay dos caminos: el cielo, paraíso, o el infierno. Por eso Jesús hacía énfasis y decía esta palabra: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. O sea, solamente hay un camino. Y si estás en el camino de Cristo, si sigues a Cristo, seguramente que vendrán, cuando al morir, seguramente esos ángeles vendrán por ti y te llevarán al paraíso, al seno de Abraham. Pero si no está en el camino de Cristo, hay otro camino que es el Seol, el Hades o el infierno, un lugar de tormento. Amén, hermano. Entonces vendrá lo contrario de un ángel, vendrá un demonio por ti, o Satanás mismo, y te llevará a ese lugar. Será sepultado y te llevará a ese lugar. Amén. Porque la palabra dice lo que es: lo que mueren en Cristo Jesús solamente duermen. Amén. Bendito es el Señor. No están muertos porque serán resucitados cuando venga Jesucristo en toda su gloria, en todo su esplendecer. Amén. Entonces dice, nos relata un poco cómo es la situación. Veamos dónde llegó Lázaro, el pobre, el mendigo. Dice que cuando aconteció que murió el mendigo, dice, murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, pero murió también el rico y fue sepultado. Cuando murió el rico, dice, y en el Hades alzó sus ojos en el Hades, estando en tormento, y vio de lejos a Abraham. Dice que vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Quiere decir que está el infierno aquí, el paraíso está aquí. Veamos qué dice, qué sigue diciendo. Entonces él, dice, el rico, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí. Conoció a Abraham, supo que era su padre. ¿Cómo? ¿Por qué le dijo Padre Abraham? Si nos remontamos en el Viejo Testamento, cuando Dios habló a Abraham, lo sacó de Mesopotamia, lo sacó de Pandán Aram. Dios le habló y le dijo que le iba a prometer una tierra que fluye leche y miel para él, toda su descendencia. Y si conocemos la historia de Abraham, Abraham era grande y tenía una esposa que era estéril, entonces no podía tener hijos. Pero vino Dios y le dijo que vas a tener mi promesa para ti es que vas a ser padre de muchedumbre. Por eso le cambió el nombre Abraham a Abraham, que significa padre de muchedumbre. Entonces duró mucho tiempo sin tener un hijo, porque su esposa Sara era estéril, pero para Dios no es nada imposible. Cuando Abraham tenía casi 100 años y Sara 90, llegó la promesa. Tuvo Sara un hijo, que fue Isaac. Y de ahí empezó la descendencia de Abraham como las estrellas, porque le dijo: tu descendencia será como las estrellas, si puedes contarla, o como la arena del mar. Y llegamos a este pasaje
El rico lo vio, oh, es el padre de Abraham porque viene de él, su descendencia. Entonces le dijo, entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en llamas. Está atormentado en llamas. Todo aquel que muere y llega a ese lugar es un lugar de llamas, que se tormenta, que se están quemando, no pueden morir. Veamos, hermano, que ese es un plano espiritual. Ellos ya murieron. Ahora estamos viendo la otra vida. Estamos mirando la vida de la muerte, donde ellos aún viven, donde sus cuerpos ya fueron sepultados aquí en esta vida terrenal. Ya son sepultados. Ahora estamos viendo hasta a través de la escritura lo que Jesucristo dijo, lo que Jesucristo enseñó y plasmó aquí, el lugar de la otra vida, donde las personas mueren, ¿a dónde se van? En un lugar de tormento, de fuego, o un paraíso donde están consolando. Aún no están con Dios. Es un paraíso donde se consuelan. Amén. En el 25 dice, pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Le dijo Abraham, hijo, tú recibiste bienes en tus vidas. Acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida. ¿Cómo bienes? Seguramente él estaba afanado, empeñado en hacer riqueza, en tener un patrimonio para sus hijos, para su esposa, para dejar alguna herencia para ellos, para su descendencia, hasta el que llegó por de su muerte y nunca se acordó de Dios. Nunca volteó al cielo y decirle, Dios, perdóname, aquí estoy, de buscar tu rostro. Pero el mendigo dice, y Lázaro también mal, dice, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Lázaro es consolado porque tuvo males. Seguramente por el proceso de Lázaro, de que era un mendigo o de que era un esclavo, pasaba hambre, sufría, era deshonrado, ¿no? Y seguramente él alzaba a Dios porque dice, Señor, Dios mío, sácame de aquí. ¿Qué es esto? Porque conocía su pueblo de Dios. Sácame de aquí. Él hablaba con Dios. Él pedía misericordia de Dios. Entonces aconteció que murió clamando a Dios. Se acordaba de Dios y Dios se acordó de él cuando murió. Entonces bien, mandó a sus ángeles, se lo llevó al paraíso para ser consolado. Mas el rico, que nunca habló con Dios, que nunca buscó a Dios, es ahora atormentado. Veamos qué sigue en los siguientes versículos. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y ustedes, dice, de manera que los que quisieran pasar de aquí, ustedes no pueden ni de allá pasar para acá. Dice que hay una cima, o sea, un volado, que de allá donde está Abraham no pueden pasar para el infierno y del infierno hacia el cielo no pueden pasar para allá. Hay una gran cima. Entonces, podemos ver la diferencia. Entonces, seguimos en el 27. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíe a la casa de mi padre, que envíes a la casa de mi padre. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. El rico tenía 5 hermanos y él decía a Abraham que le mandara a alguien para que da ese testimonio de que este lugar existe, porque él ya no podía, él estaba en tormento, pero eso no es posible hacerlo. Entonces quiere decir, como dejó tanto patrimonio, estaban haciendo lo mismo, la herencia del Lázaro, del rico, perdón, estaban haciendo lo mismo y lo mismo, sin acordarse de Dios, sin acordarse ni pensar de que había un lugar de tormenta que lo estaba esperando a ellos también, a esas personas que no buscan a Dios, que a aquellas personas que creen que solamente es morirse y ya, o que es morirse y revolver a reencarnar. Mentira. Aquí está claramente que hay una división entre un paraíso y un infierno, de un Hades, de un lugar de tormento, un lugar de consolación y un lugar de tormento. Amén, hermano. Y aquí vemos claramente que está desesperado el rico, que le con sus hermanos, que van con sus familiares, a que le digan que aquí hay un lugar de tormento, que cambien y tal vez decía que busque de Dios, ¿verdad? Veamos, seguimos leyendo el 29. Y Abraham le dijo a Moisés y al profeta, tiene, oigan, dice, le dijo que tienen a Moisés y los profetas, que a ellos oigan. ¿Quiénes son ellos? Los que escribieron la palabra de Dios. La palabra, ahí tienen la palabra. A esta palabra oigan, a los que escribieron la palabra.
por el dedo de Dios, inspiración por el Espíritu Santo. Si no creen en esto, todos van a llegar a ese lugar de tormento. Y seguramente muchas personas en estos tiempos están llegando miles a ese lugar. Y seguramente están como el rico clamando, Señor, tengo hijos, Señor, tengo familia, tengo hermanos, Señor, Señor. ¿Verdad? Amén, hermano. Así están ahorita. Porque no se dan cuenta ahorita que creen que van a vivir toda una eternidad. Pero no es así. La gente muere aún de niños, de jóvenes, adultos y mayores. No sabemos cuándo vamos a morir. La vida le pertenece a Dios. Él formó la vida. Él nos formó a nosotros. Él conoce nuestro caminar y nuestro dormir, nuestro sentarme, nuestro acostarnos. Amén. Bendito sea el Señor. Luego seguimos en el 30. Entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuera de a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Dice, quieren ver hechos, pues. Dijo, no, padre Abraham, no quieren leer la escritura, no quieren creer en la palabra de Dios. Quieren ver hechos, quieren verlos por su propio ojo. Por eso dice Jesucristo en Mateo, cuando el Hijo del Hombre venga en la nube, todo ojo lo verá. Y ahora sí van a creer, porque están viendo, quieren señales. Pero será demasiado tarde, porque será tarde. Porque Él dirá, venid a mí, benditos de mi Padre, a heredar el reino de los cielos. Alejado de mí, no los conozco. Al fuego eterno, que arde con azufre y fuego. Amén, hermano. La fe es por el oír y el oír la palabra de Dios, dice la Escritura. Entonces, así es, la fe es la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que se espera. Amén. Tenemos que tener fe, esto es por fe. Así como Abraham tuvo fe que iba a tener, iba a ser padre de muchedumbre, aun cuando estaba viejo, él creyó, le fue contado por justicia. Y ahora mira, es padre de muchedumbre. También nosotros somos hijos de Abraham por su fe. Amén. Usted es hijo de Abraham por su fe. Amén. Entonces sigue en el 31 para terminar. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantase de los muertos. Dice, no van a creer. Hay tanta incredulidad, hay tanta insensatez en el mundo y aún en el pueblo de Dios que creen que no van a llegar a este lugar de tormento. Muchos se van a sorprender cuando el día del Señor llegue. No sabemos cuándo va a ser el día, pero sabemos que está a punto de acontecer ese gran acontecimiento. Cuando llegue esa gran tribulación, esos 7 años de tribulación, pero antes de eso vamos a ser arrebatados y transformados en las nubes, en el aire, para encontrarnos juntamente con nuestro Señor Jesucristo. Y los que están muertos en Cristo resucitarán primero. Amén. Los que no están los que no están en Cristo estarán en el lugar de tormento. Veamos qué más sigue. Veamos qué somos nosotros. Dice que Dios nos creó a imagen y semejanza en el principio. Y creó Dios al hombre a imagen y semejanza. A imagen y semejanza. Varón y hembra los creó, dice. Pero ¿cómo los creó? ¿Cómo los creó? Veamos qué dice la Escritura cuando creó Dios al hombre. A Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastre sobre toda la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Amén, hermano. Varón y hembra los creó y nos puso a señorear sobre todos los peces de los mares, sobre todo lugar, sobre todo animal, sobre todo peces, sobre todo lo que Él creó. Amén, hermano. A imagen y semejanza nos creó. Luego seguimos, hermanos. ¿Qué dice el hombre en el huerto del Edén? Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. Dice, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía a la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. No llovía, hermanos. Por eso hubo el gran diluvio, pero había un gran vapor que sobrecía sobre toda la tierra y mojaba toda la tierra. Luego dice en el 7, Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo. Jehová Dios del hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz al aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. ¿Y fue el hombre qué? Un ser
viviente. ¿De qué estamos hechos nosotros? ¿De qué estamos formados? Del polvo de la tierra y del soplo de Jehová, del soplo del Señor, de Dios. Así que somos polvo. Por cuanto existe también esta profecía, cuando Adán y Eva pecaron, dice, cuando ellos pecaron, Dios lo echó del jardín. ¿Pero por qué lo echó del jardín? Y le dijo, por cuanto tú has obedecido a tu mujer y has probado del fruto, labrarás la tierra con el sudor de tu frente, y ya no te dará más sino espino escardio, y labrarás la tierra todos los años de tu vida, hasta que mueras, porque polvo eres y polvo te convertirás. ¿Verdad? Amén. Ahora que ya sabemos los orígenes del hombre, de dónde provenimos, de qué estamos hechos o compuestos, somos compuestos del polvo de la tierra, según la Biblia, la escritura del Creador, Dios de los cielos y toda la tierra, que creó las plantas, que creó los animales, que creó los mares, los peces y los aves de los cielos, todo, que creó la luna, el sol, todo. Él nos formó del polvo de la tierra y nos dio su imagen. De Él nos creó a imagen, semejanza, nos has creado, ¿verdad? Ahora que somos polvo de la tierra, entonces por eso cuando las personas mueren, son enterradas, se convierten en el polvo. Entonces el pasaje que vamos a ver del rico de Lázaro, fue sepultado el rico, se convirtió en polvo, pero su espíritu, su alma vive, pero ese se va en un lugar, a un lugar de tormento, a un lugar de consolación. Pero ya sabemos los puntos, somos polvo, venimos del polvo y cuando morimos, polvo nos vamos a convertir, pero nuestra conciencia, nuestro espíritu va hacia el cielo o hacia el infierno a recibir el castigo que merecemos, que todos merecíamos ese castigo, merecíamos la muerte, merecíamos el lago eterno para siempre, pero la misericordia de Dios mandó a su Hijo, por eso está escrito en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Mandó a su Hijo para que nosotros pudiéramos tener vida eterna, para que al morir este cuerpo, nuestro espíritu no fuese a ese lugar de tormento donde fue el rico, sino fue al lugar donde está el pobre, el mendigo, Lázaro, ¿verdad? A ese lugar de consolación, a ese paraíso. Entonces, pero ¿cómo las personas van a ese lugar? Porque de tal manera amó Dios el mundo que mandó a su Hijo unigénito. Entonces dice, sigue la palabra y dice, todo aquel que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero todo aquel que no cree en el Hijo y se rehúsa en creer, más la ira de Dios está sobre él. Amén. Entonces es fácil. Por eso Jesús fue crucificado en esa cruz. Él, siendo santo, se volvió pecador a causa de nosotros. Pero ¿cómo se volvió pecador si Él no pecó nada? Él tomó nuestros pecados, tomó mis pecados, tomó tu pecado, el pecado de tu hermano, el pecado de tu tía, de tu mamá, lo agarró y lo agarró para Él y se hizo pecador. Y fue a la cruz y fue clavado en la cruz con todos tus pecados. Y dijo, consumado es, Padre, hecho está. Derramó toda su sangre, fue mayugado, fue quebrantado a causa de nuestros males, a causa de nuestro pecado. Y gracias a esa acción que hizo Jesús, nosotros podemos tener acceso al cielo, a ese lugar de consolación, mediante por Él. Todo aquel que en Él cree tiene la vida eterna, pero todo aquel que no cree no tiene la vida, mas la ira de Dios está sobre Él, hermano. Y hay muchas personas que no tienen a Él. Y no nomás es tenerlo a Él, sí, yo creo en Él, no, es seguir sus caminos, guardar sus mandamientos, ser diferente a los demás, como éramos nosotros pecadores, mentirosos, blasfemadores, deshonradores. Eso te tiene que quitar y volver y ser honesto, ser honradores, ¿sí? Ser recto delante de Él, un pueblo diferente. Amén, hermano. Eso es lo que cambia de nosotros, porque ni mancha ni arruga entra al reino de los cielos. Y nosotros estamos llenos de mancha y de arruga. Pero todo aquel que viene a Cristo y da su vida a Él y le dice, ayúdame, límpiame con tu sangre que derramaste en esa cruz, Él viene y limpia y pone una vestidura blanca sobre ti, para que esa mancha que aún tenías sean quitadas y esa arruga que tenías sean planchadas. No es fácil, pero no es imposible. Solamente acepta a Jesús y sigue sus caminos. Él envió al Espíritu Santo para ayudarnos contra todo eso, para no volver a pecar.
y Él lo depositó en nuestros corazones. Ese es el don de Dios para nosotros los hombres. Amén. Por eso dice la Escritura que todo aquel que muere en Cristo duerme y está esperando el día de la resurrección. Cuando Cristo viene, está esperando el día de la resurrección, está en ese lugar de consolación, en un lugar de reposo. Mientras los que no, mueren sin Cristo están en un lugar de tormento, esperando también que se haga el juicio. ¿Cuál juicio va a decir? ¿Cuál juicio? Veamos en Apocalipsis. Apocalipsis dice, Apocalipsis 28, en Apocalipsis 20:11 dice, y vi un gran trono blanco, aquí lo está contando Juan, vi una visión, y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos, dice, ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, dice, mire, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Hay libros, hermanos, hay libros en el cielo. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Hermano, los muertos van a ser juzgados, nosotros vamos a ser juzgados, todos vamos a estar juzgados. Aquí no dice que va a haber una reencarnación, aquí dice que hay un infierno y está en un lugar de tormenta, porque en hebreo dice que está constituido que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. Ya no hay vida después, ya no puede resucitar, ya no puede, o sea, ya no pueden reencarnar en otro lugar, en otro más, así como las religiones orientales lo dicen, como la India lo dicen. Eso no existe, eso es mentira, mentira del diablo. Hay un libro que se llama el libro de la vida y todo aquel que no está escrito no va a entrar al reino de los cielos, hermano. ¿Y cuál es ese libro de la vida? Es Cristo Jesús. Todo aquel que tenga Cristo Jesús, que se haya arrepentido de sus pecados, como se arrepintió el ladrón allá en la cruz junto con él, que le dijo, perdóname, dice, déjame entrar a tu reino de los cielos. Y le dijo, cierto te digo que de ahora, en este momento, estarás conmigo en el paraíso. ¿Y cómo se llama el paraíso de Abraham? En Abraham, el seno de Abraham, un lugar de consolación. Amén, hermano, porque se arrepintió. Él, Jesús, se acordó de él, supo su nombre y escribió el libro, en su libro de la vida su nombre. Así que todo debemos estar escrito en el libro de la vida. Tenemos que estar pendientes, hermanos, de que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Porque si no es así, nos vamos a dar con una gran sorpresa. Amén. Seguimos que dice, y hay un libro de las obras que serán juzgados por las obras de los muertos. Usted, yo, están apuntando todas las obras que hacemos, algunas obras, todas las obras que hacen todas las personas. Si matan, si violan, si roban, si hacen mal a alguien, todo está escrito. Si mienten, si hacen cualquier cosa, están escritos y seremos juzgados por esto. Todo compareceremos en el tribunal de Cristo y Cristo va a ser el juez. Amén. Luego sigue en el 13, y el mar entregó los muertos, dice, porque seguramente en el mar hay muertos. Pues. ¿Cuántas muertos, cuántas inundaciones se han hundido y los cadáveres no aparecen? Pues el mar entregó los muertos que había en él, dice. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. ¿Sabe? El Hades y la muerte, o sea, en el infierno, van a entregarlos, van a salir al juicio. Tienen que salir todos al juicio. Todos tenemos que ser enjuiciados. Amén. Entonces, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Vamos a ser juzgados según nuestras obras, hermanos. Según nuestras obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, dice. Ellos fueron lanzados al lago de fuego. Miren que como dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Hay una segunda muerte, hermanos. Una segunda muerte. Ellos son como personas físicas. La muerte y el Hades son algo, son espíritus que van a ser arrojados también al lago de fuego. Porque dice que Dios tiene preparado un lago de fuego para Satanás y todos sus ángeles, ¿verdad? Y entonces la muerte y el Hades puede ser alguien, unos espíritus grandes donde tienen encarceladas esas almas en ese lugar de tormento. Así que la muerte y el Hades fueron echados al lago de fuego. Y luego dice que esta es la segunda muerte. Y veamos qué dice en el 15. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Todas esas personas que no están inscritas en el libro de la vida serán lanzados al lago de fuego.
donde está el Hades y la muerte será arrojada y Satanás y todos sus ángeles, ¿verdad? Ellos salieron del lugar del tormento, donde el rico estaba en ese lugar de tormento de fuego. Y ahora y de ahí se han lanzado en un lago de fuego como que arde con azufre y fuego, un lago como un volcán. Nos será echado también todos los espíritus inmundos, todos los ángeles caídos, rebeliones, junto con Satanás, junto con el dragón, ¿verdad? Porque aquí dice, porque en Apocalipsis dice, cuando en el 19:11, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, la seguían en caballos blancos. De su boca salía una espada aguda para herir con ella las naciones. Y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregado a la gran cena de Dios, para que coman carnes de reyes y de capitanes, y carne de fuertes, carne de caballos y de sus ejércitos y sus jinetes, y carne de todos libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra, a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta. Y la bestia fue apresada, que la bestia viene siendo el anticristo y el falso profeta, un profeta que va a estar junto con la bestia haciendo grandes milagros, prodigios y maravillas. Tal vez será un líder religioso que estará juntamente con él, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia. Todos los que reciben la marca de la bestia van a ser engañados. Y habían adorado a su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago, güey, dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Y todas las aves se saciaron de la carne de ellos. Amén, hermano. Qué tremendo. Bendito sea el Señor. Esto es cuando Satanás va a reunir a las naciones para atacar a su pueblo Israel. Por eso dice Juan que vio un ángel que le decía que estaba en pie, puesto el pie en el sol, y clamó a gran voz diciendo que venid todas las aves, vengan todas las aves a este lugar a congregar, congréganse aquí, o sea, júntense aquí, porque aquí había generales, esclavo o no esclavo, había todo tipo de personas que iban a guerrear contra ese caballo, contra el caballo blanco que es Jesucristo. Entonces, ¿qué iba a pasar ahí? Jesucristo iba a matar a todos, pues. Apresó al falso profeta y apresó a la bestia, al anticristo, y lo echó al agua de fuego. Entonces las demás personas, todo el ejército, todos los soldados que estaban ahí, con la espada de la boca, murieron, dice. O sea, Jesús les quitó el aliento, les quitó el aliento. Entonces las carnes cayeron muertos. Entonces, ¿qué van a hacer las aves de los cielos y las bestias del campo? Venir y comerse las carne de capitanes, carne de reyes, carne de esclavos, carne de todo. Por eso es la gran reunión de Dios, ¿no? La gran cena que tenía preparada para las bestias, las bestias del campo y las aves de los cielos. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Y posteriormente, y después, ya que pasó esto, posteriormente fue el juicio, donde dice, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Los muertos van a ser enjuiciados, todos vamos a ser enjuiciados. Así que no hay que ir de la vida. Cuando la gente muere, las personas mueren, no se acaba la vida, no, se acabó la carne. Carne es polvo, eres polvo, te vas a convertir. Pero la conciencia, tus obras, quedan en tu otro yo interno, en tu espíritu vive. Entonces ese espíritu mismo, que no muere, que es eterno, porque ese espíritu lo dio Dios, porque el espíritu da vida a la carne, va a ser enjuiciado por todas las obras que hiciste en la tierra, aun cuando estaba en carne. Entonces,
Si no está escrito en el libro de la vida, tu destino es, tu lugar es el lago de fuego que arde con azufre y fuego. Allí va, en un lugar que vas a perecer para toda la eternidad. Así que si este mensaje puede llegarte y puedes escuchar, busca de Cristo. Esto es real y esto acontece, es acontecimiento. Nuestros ojos no pueden ver, nuestra mente es muy finita tal vez para procesar todo esto, pero en el pasaje del rico y Lázaro está muy claro cómo Jesús, después de morir ellos, nos transporta al lado espiritual, al lado de los muertos. ¿Qué están haciendo los muertos después de que morimos? Uno estaba en un lugar de tormento, de fuego, y el otro estaba en un lugar de consolación. ¡Wow! Tremendo. Así, hermanos, no sean engañados. Lean, la Biblia es la verdad. Cristo, por eso vino Cristo, murió por nosotros, para que no fuésemos en ese lugar, para que no fuésemos y éramos falsos, en faltos, pero por su sangre, Él nos redimió, Él nos, ¿cómo se dice? Nos restituyó con el Padre, nos restituyó con el Creador, a causa del pecado de Adán que cometió. Él nos limpió de toda inmundicia para ser un pueblo santo y para estar con Él, no estar en ese lugar. Amén, hermano. Acepten a Jesucristo como su Señor y Salvador. Busquen de Él, porque el tiempo está corto, el tiempo ya se ha acercado y estamos en un momento crítico de que ya no, de que ya estamos, de que el Hijo del Hombre, de que Él empieza a moverse, empieza a levantarse del cielo, empieza a abrir los cielos y empieza a manifestarse. Si Él viene y todos los cristianos del mundo se van, desaparecen, será demasiado tarde, hermanos. Así que aún tienen tiempo, hermanos. Busquen de Dios, busquen de Dios. ¿Qué es lo que dice Eclesiastés sobre el hombre, sobre la vida? Muy interesante. Para terminar, ya se me alargó este vídeo. Dice Eclesiastés 3:19. Veamos, le vamos a leer del 16 hasta el 19. Vi más debajo del sol, en el lugar del juicio, allí impiedad, y en el lugar de la justicia, allí iniquidad. Y dije yo en mi corazón, al justo y al impío juzgará Dios. Al justo y al impío juzgará Dios. Porque ahí hay un tiempo para todo lo que se requiere, para todo lo que se quiere, perdón, y para todo lo que se hace. Dije en mi corazón, es así por causa de los hijos de los hombres, para que Dios los pruebe y para que vean que ellos mismos son semejantes a las bestias. Porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros. Y una misma respiración tienen todos. Ni tienen más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Todo va a un mismo lugar. Todo es hecho del polvo. Amén. Y todo volverá al mismo polvo. Amén. ¿Quién sabe que, y luego hace una forma de pregunta, quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y que el espíritu del animal desciende abajo de la tierra? Así pues, he visto que no hay cosa mejor para el hombre que alegrarse en su trabajo, porque esta es su parte, porque ¿quién lo llevará para que vea lo que ha de ser después de él? Amén, hermano. ¿Entendieron? Termina con una pregunta. ¿Quién lo llevará para que vea lo que ha de ser después de él? Cuando muera, ¿quién lo llevará, hermano? ¿Te llevará un ángel cuando mueras? ¿Te llevará un demonio al lugar de tormento cuando mueras? ¿Quién lo llevará para que vea lo que ha de ser después de él? Por eso él dice, así pues he visto que no hay cosa mejor para el hombre que alegrarse en su trabajo, porque esta es su parte, porque ¿quién lo llevará para que vea lo que ha de ser después de él? Amén, hermano. ¿Quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y que el espíritu del animal desciende abajo de la tierra? ¿Quién vendrá por ti? ¿Los ángeles, como vinieron por Lázaro? ¿O alzará tus ojos en el Seol, en el Hades, en el infierno? Veamos qué dice en Eclesiastés 12:7 dice, y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Amén. Y 9:6 dice, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido.
También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Amén, hermano. Así que claramente vemos que no hay reencarnación, no existe, no hay vidas pasadas, no existe. Tú eres único. Dios te ha creado único. Tú eres único. Nunca, tú no has reencarnado. En hebreo dice que está constituido que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. Así que todo aquel que muere está esperando el juicio, el tribunal de Cristo, lo que miramos ahorita, el gran trono blanco, donde serán enjuiciados todos los muertos en Cristo y muertos no en Cristo, los muertos que están en el paraíso y los muertos que están en el Hades o en el infierno, en ese lugar de tormento. Todos. Y si no están escritos en el libro de la vida, se han arrojado al lago de fuego con azufre. Y esa es la segunda muerte, la muerte espiritual, hermano. Así que, hermanos, arrepiéntense, arrepiéntense y busquen de Cristo, que ahorita hay tiempo. Tenemos un poco de tiempo más. Busquen una congregación, busquen un lugar donde congregarse, un lugar donde le puedan enseñar la palabra de Dios como una palabra de santidad, no una palabra de prosperidad, una palabra de arrepentimiento, donde hablen de santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Que te sorten de tus pecados. Si no puedes tomar, deja de tomar o no pueden dejar de fumar. Vayan delante de Dios, ayúdame, quiero cambiar. Pero esto es más fuerte que yo. Yo sé que es fuerte, porque la carne es débil, pero el Espíritu es fuerte. El Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, nuestro amigo y fiel Espíritu Santo. Él te ayudará. Busquen al Espíritu Santo. Es el don de Dios. Es el que estará con nosotros hasta el final del día. Es el consolador. Es el que pelea por nosotros contra todas nuestras debilidades. Nuestras debilidades Él las fortalece. Sin Él no podremos, hermanos. Así que, hermanos, espero que esta palabra sea de edificación para ustedes y hayan entendido un poco sobre dónde van los que mueren, ¿no? ¿Qué pasa con ellos? Uno está en un lugar de tormento, otro está en un paraíso, en un lugar de consolación. Y dime, ¿qué lugar quieres estar? Todos los que son de Cristo van a ese lugar y todos los que no son de Cristo van en el otro lugar. No existe reencarnación, no existen hablar con los muertos, no pueden hablar con los muertos nadie. Mentira, ni un muerto puede volver, porque si vemos que hay una cima, que los muertos no pueden salir del infierno ni del paraíso, los muertos del paraíso no pueden salir, ni pueden brincar los muertos del infierno hacia allá, ni del paraíso hacia el infierno. Mucho menos venir a la tierra otra vez. No pueden. Eso no existe. Todos esos medios, toda esa brujería, hechicería, el Señor Jesús lo reprenda. Diablo mentiroso. Son demonios que conocen la vida de las personas. Amén, hermanos. No crean en los que se bautizan por los muertos, el que hacen misa para sacarlos según del purgatorio. Eso no existe. Aquí no, Jesús no dijo nada del purgatorio. Aquí existen dos caminos, el infierno o el cielo. ¿Estás con Él o no estás con Él? ¿Estás con Dios o estás con Satanás? Aquí hay de dos. ¿Eres de Dios o eres de Satanás? La mayoría son de Satanás. Amén, hermano. Dios me lo bendiga. Cristo les ama. Así que vamos a hacer una oración para terminar. Padre Santo que estás en los cielos, Dios. Te damos gracias por tu palabra, Dios. Gracias por esta lectura, Dios. Gracias, Dios, por esta escudriñada, Dios, por ese estudio, Dios, de tu palabra. Que sean entendible, Padre Celestial, para toda esa persona que pueda verlo y oírlo y escucharlo, Señor. Sea usted abriendo sus corazones, que sea de bendición para muchos, Dios. Abre sus ojos, Dios. Quita las cadenas, Dios. Rompe las puertas, Dios. Rompe los yugos, Padre Celestial, espirituales, la sordera espiritual, la ceguera espiritual, Dios. Reprendemos todo espíritu inmundo, Dios, que tiene atado a esas personas, Dios. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesús, te pido que haya sanidad para su cuerpo, para aquel que está enfermo. Te pido que haya, Dios, sensibilidad en sus corazones para que puedan escuchar tu palabra y escucharte a ti, Dios. En el nombre de Jesús, lo ponga en tus manos, pues, Dios. Y sea usted orando, Padre, para tu gloria, para la gloria tuya, Padre. Amén. Dios le bendiga, hermano. Esto fue su canal, Pescadores de Hombres. Sígueme y te haré pescador de hombres. Amén.